Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la serie Modelamiento de Base de Datos. En esta oportunidad vamos a intentar trabajar con un modelo de datos especialmente orientado a satisfacer alguna necesidad de una escuela primaria, ¿cierto? O básica, como se dice acá en Chile, para determinar el modelo de datos de esa escuela. Nos vamos a enfocar en las gestiones principales, como pueden ser la matrícula, la asistencia a clases y quizás otros elementos, pero que nos van a llevar especialmente en su primera etapa a la identificación de actores, objetos y conceptos. Recuerden que esta es una de las claves para poder determinar requerimientos, amplitud de la estructura y finalmente modelar la base de datos que nos va a permitir guardar los datos y gestionar todos los procesos a través de un sistema de información. Partamos con lo primero. Veamos el caso de los actores. Bueno, estudiante podría ser el primer actor, ¿no es cierto? No es verdad que debiéramos nosotros identificar como parte de la comunidad escolar y por supuesto al profesor o profesora que va a estar encargado, ¿no es cierto?, de la formación académica y muchas veces valórica también de el estudiante, y junto a él el apoderado o apoderada, ¿no es cierto?, la persona encargada, el tutor legal, la persona que vela, ¿no es cierto?, que por el cuidado del niño, ¿cierto? Y un montón de detalles que podríamos considerar, pero que para el modelo no son tan relevantes. Dentro de del modelo de negocio, nosotros vamos a considerar al curso. Recuerden que un niño, cuando lo matriculamos en el colegio o en la escuela, va a un curso. Si es por primera vez, probablemente va a ir a algún nivel de educación prebásica. En el caso de Chile es kinder, pre-kinder, kinder, ¿verdad? En el caso de la enseñanza básica o primaria está de primero a octavo. Y no importa, pero vamos a llamar a este curso o nivel, en donde el estudiante va a aprender a través de diversas asignaturas, ¿no es cierto?, el conocimiento que necesita para aprender, ¿verdad? Para ello debemos matricular al estudiante. Tendremos entonces el concepto de matrícula. No es un objeto en sí mismo, pero sí es un concepto muy importante, y para que pueda este estudiante verificarse que cumple los requisitos, recuerden que en las escuelas los ministerios de educación establecen un mínimo, ¿no es cierto?, de asistencia, y eso se registra por supuesto en el libro de asistencia. Pero además los estudiantes tienen incidentes o eventos, por ejemplo, inasistencias, anotaciones, en fin, varios temas relacionados, ¿no es cierto?, con su diario vivir en la escuela. Si llegó atrasado, si se porta bien o mal, ¿cierto? Puede tener anotaciones positivas, ¿no es cierto?, recomendaciones, y también puede tener, por supuesto, cosas negativas, ¿ya? Positivos y negativos, así es la vida. ¿Qué más podemos nosotros agregar acá? Bueno, pueden haber otros actores asociados, como por ejemplo los inspectores, que probablemente van a ser los encargados de registrar los incidentes. Los inspectores, vamos a escribir sí este concepto como corresponde, debido a que nosotros esto lo vamos a llevar alguna vez en programación orientada a objetos. Entonces los objetos se escriben tal cual, con la primera letra en mayúscula y en singular, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos estudiante, profesor, apoderado, curso, asignatura, matrícula, asistencia, incidentes y por supuesto la calificación o nota, como lo decimos acá. Calificación. ¿Qué es la nota? ¿Producto de qué? De una evaluación, es decir, una prueba, ¿no es cierto?, que está asociada a una asignatura, ¿vale? Y bueno, también tendremos que tener el concepto de clase, ¿verdad? Vamos a tener acá el concepto de clase,
vamos a achicar un poquito esto, y el concepto del lugar, ¿no es cierto?, donde se van a hacer las clases. Y recuerden que en la escuela hay más de un lugar, pero nosotros vamos a anotar acá el aula, ¿cierto?, que es el lugar donde habitualmente está el niño, ¿cierto? Podríamos colocar también un gimnasio, ¿cierto? Un gimnasio, creo que así se escribe, ¿ya? El lugar donde hace educación física, por ejemplo, que es una asignatura u otro tipo de taller. Podría estar también algún laboratorio, ¿cierto? Si es que es un colegio que tiene computadores, una biblioteca quizá, etcétera, ¿ya? Yo creo que por ahí andamos, ¿verdad? Pueden haber más detalles, por supuesto, pero la idea es que nosotros podamos tener a la mano estos elementos, y con estos elementos nosotros podemos partir con el modelo conceptual, el modelo lógico, o como lo vamos a hacer ahora con el modelo físico, si es que tenemos claro, por supuesto, qué es una entidad, qué es una interrelación, cómo transformamos las interrelaciones, qué es una cardinalidad 1 a n, ¿cierto? 1 a 1 y 1 a muchos, qué es una interrelación binaria, ternaria, n-aria, etc. Todo eso debemos saber, y si no lo sabes, puedes consultar el podcast Modelamiento de Base de Datos aquí en YouTube, en mi canal, o la lista de reproducción o video tras video. Y si aún no te queda así como tan claro el acceso, puedes ingresar a profesorgaldames.cl. Ahí ingresas, ¿no es cierto? Entras al curso de modelamiento de base de datos y allí puedes básicamente aprender también, porque los videos están integrados. Los que grabamos aquí en YouTube están integrados en la plataforma, así que están incluso ordenados por secciones. Así que tú puedes ir sección por sección. Algunas secciones tienen un video, otras tienen más de uno, pero tú puedes ir aprendiendo a modelar bases de datos allí en toda la etapa que hemos estado desarrollando. Y este video, por supuesto que va a estar también en profesorgaldames.cl. Bien, ¿dónde hacemos nuestros modelos? Tenemos un montón de herramientas. A mí me gusta usar draw.io porque justamente es una herramienta sencilla de usar. No nos complicamos, ¿no es cierto?, con temas de licencias. Es gratuita, es provista, no sé la verdad por quién, pero de todas maneras, como ves, se integra con Google, con otras plataformas como de almacenamiento que tú tengas suscrita. También puedes usarlas como un respaldo, ¿no es cierto?, de lo que hace nuestro sistema. Vamos a elegir diagrama en blanco, ¿ya? Para los que nunca lo han usado, yo les recomiendo, ¿no es cierto?, que usen esta herramienta, pero si tienen otra, hay un montón, por supuesto que pueden usarla sin ningún problema, porque incluso a mano no es límite la tecnología para trabajar. Yo puedo colocarle un título acá. Voy a hacer precisamente, le vamos a poner modelo escuela, ¿ya? Modelo escuela. Ahí, estoy medio enredado con los nombres, pero es un tema nomás. Después uno lo puede exportar esto a PDF, o sea, aquí ustedes van aquí a archivo, pueden exportar esto como PNG. Ahí están las plataformas en las que ustedes pueden guardar, ¿no es cierto?, lo que ustedes trabajen. Ya todo esto pueden pueden importarlo también si es que tienen alguno guardado, y después lo exportamos a algunas de estas tecnologías. Normalmente JPEG o PDF son ideales para trabajar, pero si tú quieres embeber esto en algún sistema, XML es una solución. Partamos entonces, ¿les parece? Veamos, ¿no es cierto?, primeramente, ¿cuál es la primera? Bueno, nosotros siempre, cuando partimos modelando un sistema, hemos de pensar en dos elementos que son claves para el trabajo, ¿ya? Que son los usuarios y los roles, ¿ya? Porque a través de eso vamos a poder ingresar a la plataforma. Así que la primera tabla que vamos a crear se llama usuarios. Vamos a usar un estándar que es escribir las tablas con minúsculas y en plural.
ya que en el modelo usuario, que no lo escribimos acá, están las características principales. Vamos a decir que el ID es la clave primaria. ¿Y por qué no el root? Por un tema de recursos, ¿ya? Recuerden que las máquinas todas trabajan con ceros y unos. Eso se llama lenguaje binario. Y por lo tanto, todo lo que nosotros escribamos, las máquinas lo transforman al lenguaje binario. Y es importante entonces el uso de los recursos. Me explico. Si yo tengo 100 personas y voy a partir la búsqueda desde 10 millones dentro del modelo de datos, por supuesto que eso me va a traer alguna dificultad. No digo que todo el mundo se va a venir abajo, pero si haces esa consulta y muchas personas la hacen al mismo tiempo, entonces no es tan correcto que la clave candidata root sea también la clave primaria. Bien, pero el root no lo vamos a desaparecer. Vamos a decir que root o run, ¿no es cierto? Podemos usar la palabra correcta, que es run. En el caso de España es DNI, si no me equivoco, y quizás en otro país, en el país donde tú estés viendo este video, tienes un identificador, ¿no es cierto?, para las personas. Este identificador es único, es ideal para ser clave primaria, pero por razones de que, ¿cierto?, en Chile, por ejemplo, el root es un valor compuesto. Está compuesto por una parte que es números, numérica, pero cuando tú le agregas un guión y algo más, ya no es numérico, sino que es alfanumérico. Y todo eso lo transforma el sistema a binario. Entonces, nosotros le ayudamos un poquito al decidir que este campo llamado ID, que es un campo lógico, se transforme en la clave primaria y cuando lo programemos alguna vez, lo vamos a dejar autoincrementable. ¿Para qué? Para que sea el motor el que se encargue de generar ese valor, ¿ya? Entonces, cuando ingrese un nuevo registro, un nuevo usuario al sistema, nosotros básicamente vamos a dejar que el sistema funcione y él lo va a hacer muy bien. Pero nosotros vamos a registrar el root y el siguiente campo es el nombre, ¿cierto? El nombre de la persona. También podemos separarlo por nombre y apellido. Lo podemos hacer. Podríamos hacerlo también a apellidos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que ir verificando? ¿El campo nombre depende de la clave primaria? Sí, por supuesto, con el ID podemos saber el RUN, el nombre y los apellidos de una persona. ¿Qué otro valor? Bueno, aquí en todo caso, esto va a servir para los estudiantes, así que el nombre no sé si es tan necesario. Voy a recapitular esto. Como son usuarios y se trata de acceso, vamos a usar solo el correo electrónico y acá vamos a colocar la password, ¿ya? La password, ¿correcto? Tenemos la password y luego de la password, ¿no es cierto?, podemos colocar un campo que es relevante. Vamos a ir aquí a los puntitos, agregamos, duplicar, ¿ya? Y el sistema acá me crea un nuevo campito. Yo le voy a colocar acá, le voy a escribir, mejor dicho, la palabra status o, mejor aún, si está activo o no, ¿ya? También, eso es para deshabilitar un usuario en el caso que, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de usuario vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, un profesor, podemos tener al director, podemos tener un apoderado, incluso un alumno, ¿ya?, que quiera ver, por ejemplo, sus notas. Los niños normalmente no se les da tanto acceso, pero probablemente de cierta edad para arriba, quizás él quiera ver sus notas o alguna cosa relacionada. Sería interesante, ¿no es cierto?, que a los niños se les enseñe a monitorear su desempeño para que ellos también puedan aprender a autogestionar. A veces los papás, ¿no es cierto?, son demasiado, a veces sobreprotectores y con eso le hacen un daño a los niños. Entonces, tenemos que tener el justo equilibrio, ¿no? Bueno, ahora, los sistemas, normalmente los que usan sistemas automatizados, vamos a crearles aquí una fecha de registro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le podemos colocar acá created, un campo de creación, ¿ya?, donde registra el sistema automáticamente cuando se hizo la creación de este usuario. Podríamos también crear otro campo que se llame updated at _at, y este es el estándar, letras en minúsculas, ya, ojalá singulares, y cuando se trate de palabras compuestas, un guión bajo. Esta es la mejor manera,
¿Ya? Sé que hay otras, pero esta es la mejor manera, la que se usa en los sistemas. ¿Qué debemos probar aquí? Que cada uno de estos campos pertenece a la clave primaria, ¿cierto? A través del ID hemos de saber el root, el run, el email, el password y si está activo o no. Nos referimos al usuario, ¿verdad? Después vamos a crear una nueva tabla a la que vamos a llamar roles, ¿ya? Roles. Entonces vamos a irnos también con una clave primaria. Después, más adelante, cuando aprendamos a trabajar con el lenguaje SQL, se van a dar cuenta que es muy fácil distinguir este campo primario de este otro, ya que podemos usar dominios, ya no hay problema. Y aquí colocamos o reescribimos, digo, el nombre del rol, ¿cierto? Y acá seleccionamos y con la teclita suprimir podemos eliminar el rol. Ahora, este tiene que estar conectado con este, ya que un rol puede tener a varios usuarios. Es decir, si yo tengo el rol profesor, entonces ese rol puede ser compartido por varios usuarios, ¿cierto? Entonces lo unimos aquí en cualquier parte, la verdad, ¿ya? Entonces, esta, si ustedes se fijan acá, trae una flecha. Tenemos que reemplazar esa flecha. Seleccionamos la línea, vamos aquí y acá nos va a ofrecer el software varias opciones. Vamos a escoger esta. ¿Por qué esta? Porque esta ilustra que un rol puede contener a varios usuarios y un usuario pertenece a un rol. Y este símbolo perpendicular indica que es obligatorio. O sea, no va a haber usuarios sin un rol en el sistema. El rol, por ejemplo, si dice profesor, el profesor va a poder realizar todas las tareas que estén asignadas, ¿no es cierto?, a su dominio. Hacer clase, pasar lista, poner notas, pero habrá otras tareas del colegio al cual el profesor probablemente no tenga acceso, salvo que se le dé, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo trabajamos esto? Si nosotros aprendimos lo que es el modelo lógico, sabemos que cuando existe una cardinalidad de uno a muchos, nosotros tenemos que crear una clave foránea. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a tomar aquí, ya voy a seleccionar y voy a duplicar. Va a quedar duplicado, en vez de PK colocamos F y K y luego acá ponemos o escribimos la expresión rol-id. Con esto el sistema ya sabe, si nosotros hiciéramos una consulta, que un usuario pertenece a un rol y que un rol puede contener a varios usuarios. Por ejemplo, si tenemos el rol profesor, como ya dijimos, puede haber varios profesores, ¿cierto? Pero aquí podríamos colocar el rol de profesor jefe, ¿sí? Entonces, las tareas del profesor jefe son un poco más extendidas que las tareas del docente o profesor de, digamos, de cualquiera, ¿no es cierto? Y aunque aquí no estamos hablando del profesor particularmente, sí vamos a crear una cuenta de usuario que administre a través de roles los permisos que tenga el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante de entender para que ustedes, ¿no es cierto?, no pierdan el foco. Lo siguiente que tenemos que hacer acá es crear la tabla que representa al estudiante, ¿cierto? Bien, veamos el caso del estudiante entonces. Hacemos una tablita acá y luego colocamos acá estudiantes, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser una lista de estudiantes, ¿sí? Creamos la tabla estudiantes. Entonces, colocamos acá, escribimos ID. Y aquí sí colocamos o escribimos los elementos del estudiante. Por ejemplo, partimos con el run, ¿cierto? El nombre del estudiante. Los apellidos, probablemente. Apellido paterno. ¿Cómo escribo esto correctamente? Guión bajo paterno, ¿verdad? Luego vamos a duplicar y si pasamos por
apellidos o apellido, ¿cierto? Materno, que es el apellido de la mamá. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer una excepción, vamos a decir nombres, ya para referirnos a todos los nombres del niño. ¿Qué más podemos poner? Acá duplicamos, ¿no es cierto? Y colocamos su fecha de nacimiento, no la edad, porque la edad es un valor que depende de la fecha de nacimiento, ¿cierto? Fecha de nacimiento. Este campo nos va a permitir guardar el día, el día y el mes y el año en que nació este muchacho, y que el sistema automáticamente después va a calcular, tomando esta información, ¿cierto?, cuál es la edad de ese niño para hacer un seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué otro dato? Probablemente el niño no tenga un correo electrónico, ¿verdad? Y en algunos casos podría tener, dependiendo de la edad. Entonces, pero para no complicarnos, podríamos colocar aquí, escribir el correo electrónico y dejarlo como opcional. Es decir, no es un dato obligatorio, pero lo guardamos en el caso de que lo tenga, porque un niño más grande puede tener un correo electrónico, ¿verdad? Lo otro que pudiera tener un niño es un teléfono, ¿ya? Es un teléfono. Y aquí hay algo importante, ¿no es cierto?, que es que este estudiante guardaremos su dirección donde vive el niño, ¿cierto? Puede coincidir, la dirección con la del apoderado, ¿verdad? Pero no hay problema. Aquí nosotros vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Cuál es el rol que cumple esta persona? Tenemos el teléfono, la dirección. Analicemos un poquito esto si está normalizado. Todos los campos que no son clave, ¿no es cierto?, según las formas normales que nosotros vimos, deben ser o depender de la clave primaria. Es decir, que por el ID nosotros vamos a conocer su RUN, sus nombres, el apellido paterno, el apellido materno, la fecha de nacimiento, el correo electrónico si es que lo tiene, un teléfono si es que lo tiene, y la dirección, ¿cierto? Ahora, esta dirección se supone que no es dependiente de la clave primaria de manera completa. Así que se acuerdan que nosotros podíamos hacerlo de manera aumentativa, es decir, tomar el ID y el RUN, por ejemplo, con el RUN y la dirección. Si nosotros, ¿no es cierto?, unimos ese par, podemos tener una relación aumentativa y por lo tanto la dirección sí puede pertenecer a la tabla estudiante. Pero la dirección depende o se encuentra asociada a la comuna donde vive el niño. Puede darse el caso de que un niño no necesariamente vive en la misma comuna que el colegio o la ubicación del colegio. Así que vamos a crear una nueva tabla para cumplir con la segunda y la tercera forma, que no podemos tener campos transitivos. Así que escribimos acá comunas. También tenemos una clave primaria, el nombre de la comuna, probablemente la región, pero vamos a omitir eso por ahora. Refrescamos, ya, y ubicamos eso. Entonces, esta comuna va a estar asociada, por supuesto, a la dirección del estudiante. Con la línea le cambiamos, ¿no es cierto?, el símbolo para decir que una comuna puede contener a varios estudiantes y un estudiante pertenece a una comuna, ¿verdad? Es raro que un estudiante tenga más de una dirección. Entonces acá vamos por aquí, duplicamos. Normalmente aquí el campo nuevo siempre se ubica al final y ponemos FK de foreign key o clave foránea y reemplazamos y le colocamos o escribimos comuna ID para denotar que un estudiante pertenece a una comuna porque vive, según la dirección, en una comuna determinada. Si ponemos acá o escribimos
Bernardo Higgins 320, la pregunta que cae, ¿y de qué comuna? ¿Cierto? ¿O qué sector? Etcétera. ¿Vale? Entonces, la comuna, el nombre de la comuna es un dato transitivo, ya que la comuna está contenida dentro de la dirección, ¿cierto? Y por lo tanto, la dirección, en este caso de manera aumentativa, depende de la clave primaria. Dirección sí es funcional a la clave primaria, pero comuna no. La comuna es una entidad en sí misma. Por lo tanto, acá, a través de una clave foránea o externa, hacemos el link para saber, por ejemplo, si la comuna de Santiago tiene ID 10 en el sistema, acá entonces se anotará el número 10. Esto en los sistemas normalmente hay un combo box donde uno selecciona la comuna a la que pertenece una persona determinada. ¿Vale? Este estudiante probablemente nunca tenga, ¿cierto?, un usuario asociado, ¿ya? Por lo tanto, probablemente lo tengan los funcionarios de la institución, ¿vale? Bien. Veamos entonces otro elemento, el docente. El docente, el inspector, los paradocentes y las secretarias o secretarios académicos, todos los cargos, pertenecen en realidad a lo que nosotros vamos a llamar funcionarios del colegio, ¿ya? Funcionarios del colegio, y estos funcionarios pueden cumplir bastantes roles. Por lo tanto, acá nosotros perfectamente podemos crear una tabla donde ubiquemos o agrupemos a todos los funcionarios de la escuela, ¿ya? Porque pueden tener distintos roles. Y acá agregamos, ¿cierto?, el ID del funcionario. Podemos colocar entonces su nombre, ¿ya? Podemos simplificar esto, por supuesto, con su run, ¿cierto? Podemos tener acá un correo electrónico para el funcionario, ¿ya? Duplicamos acá y podemos escribir acá algún teléfono. Pero aquí nos preguntamos lo siguiente. Recuerden que el campo teléfonos puede ser multivaluado, es decir, que un funcionario tenga más de un número telefónico. Entonces, podríamos tener una tabla exclusiva para los teléfonos. Miren cómo se va extendiendo el modelo. Y esto no lo consideramos en la lista de principales objetos y conceptos de nuestro modelo. No lo tenemos acá, ¿ven? No está. Pero nace cuando nosotros comenzamos a trabajar. Por lo tanto, acá colocamos, escribimos número, ¿ya? Si usted quiere, le puede colocar aquí una clasificación del teléfono, si es móvil, sí o no, ¿ya? Y con eso, creo yo, es suficiente. ¿Vale? Entonces, esta tabla va a estar asociada, por supuesto, al funcionario. ¿Y cómo sabemos cuál es el teléfono del funcionario? Bueno, hacemos aquí, si ustedes pinchan, ¿cierto? Ubicamos esto acá, lo mantenemos seleccionado y volvemos a cambiar ya el dato. Entonces ahora decimos que un funcionario puede tener varios teléfonos y un teléfono va a pertenecer a un funcionario. Duplicamos aquí esta clave, escribimos FK y acá simplemente ponemos funcionario guión bajo ID, que es el estándar, el mejor estándar, ¿ya? El nombre de la tabla en singular y el campo ID. Entonces, cada vez que agreguemos, podemos tener en el sistema un botón que diga agregar teléfono. Al agregar el teléfono, nosotros vamos a ver el modelo tal como está. Bien. Veamos entonces aquí. Entonces ya teléfono no lo ubicamos acá, sino acá, ¿cierto? Recordemos que los campos, cuando hablamos de dependencia funcional, nos referimos a los campos no clave. Es decir, aquellos, ¿no es cierto?, que no son clave. Este es clave y es foráneo, por lo tanto no le
pertenece a esta tabla, sino a esta, ¿vale? Lo mismo acá, este campo, ¿cierto? Nosotros tenemos que verificar que cada tabla esté en tercera forma normal y los campos que son externos pertenecen a la tabla que, digamos, con la cual estamos relacionando, ¿vale? Perfecto, entonces un funcionario puede tener varios teléfonos. Este teléfono puede ser móvil o no. Si no es móvil, puede ser fijo, ¿cierto? No sé si han inventado otra forma de teléfono por ahora. Tenemos el nombre, el root, el email. Si ustedes quieren, ubicamos aquí también fecha de nacimiento de los funcionarios. Algún otro dato, ¿ya? Si queremos registrar la profesión del funcionario, por ejemplo, puede que no todos los que están en el colegio son profesores. Entonces, podríamos nosotros, si ustedes quieren, agregar esta tabla, una tablita por aquí, que se llame profesiones, ¿cierto? Profesiones o especialidades. Básicamente aquí podemos nombrar todas las profesiones posibles porque hay veces que por alguna razón, bueno, no en las escuelas públicas, porque por ley tiene que ser, ¿cierto? Tiene que ser, digamos, docente, pero el director, no sé si debe ser docente, pero la secretaria a lo mejor estudió administración de empresa, ¿ya? Etcétera. Puede ser, ¿no? Entonces no hay problema porque el modelo relacional nos permite pensar en esto y eventualmente, esto no es obligatorio, pero eventualmente podríamos, ¿no es cierto?, tener a un profesional distinto, ¿ya?, dentro del sistema. Y acá simplemente, como una persona le registramos una sola profesión, ubicamos aquí, recuerden que cuando decimos uno a muchos, la clave foránea siempre estará en el N, ¿recuerdan? Si no lo recuerdan, pueden ver los videos anteriores del podcast modelamiento de base de datos. Bien, entonces acá también escribimos una clave, funcionario _id. Bien, y de esta manera, ninguno de estos campos pertenece a la clave, digamos a la tabla, y mantenemos en tercera forma normal, ¿cierto?, ¿no es cierto?, a cada tabla. Ahora, aquí si se fijan, email también puede estar email, porque este podría ocurrir que, por ejemplo, el colegio tenga una página web, ¿vale? Y sea, no sé, escuela algo, ¿cierto?, .cl o .com. Entonces quizás la escuela cree un correo, lo que se llama correo institucional. En las escuelas municipales podría ser el correo institucional del municipio, ¿cierto?, al que pertenece la escuela, y ese correo es válido para entrar, no cualquiera. Sin embargo, la persona, por supuesto que tiene y puede tener su propio email, ¿cierto? Eso nos ocurre a los que hacemos clases, que tenemos que conectarnos al sistema con el correo institucional del lugar donde estamos trabajando, independiente que nosotros tengamos un correo, ¿ya? Entonces, este funcionario va a tener una relación con la tabla usuarios, ¿vale? Cuando la cardinalidad es 1 a 1, es decir, que un funcionario va a tener solo un usuario en el sistema, entonces la cardinalidad es de 1 a 1, ¿verdad? Exacto. Y en ese caso dijimos que la clave foránea, la clave foránea puede estar en una o en otra. En este caso, podría ser que sea conveniente que esté en la tabla usuarios. Entonces acá vamos a cambiar la flechita y en este caso, por cada funcionario va a haber un usuario. Lo obligatorio acá, fíjense que cambia la simbología, es que cuando guardemos el ID del funcionario, tiene que ser obligatorio. ¿Qué hacemos aquí? Duplicamos esta y luego usamos funcionario -id. Perfecto. Extraordinario.
Entonces, cuando creemos un funcionario, probablemente le vamos a crear un usuario para que ingrese al sistema. Y aquí, al agregar al usuario, ¿cierto? Vamos a seleccionar el rol para que tengamos control del trabajo que él realiza. En otras palabras, si este funcionario, profesor, quiere escribir una nota por evaluaciones, lo tendrá que hacer con el login en el sistema. Porque cada nota que digamos, se registre, debe registrar también al usuario que lo hizo, para que después no haya ese problema. Oye, pero ¿qué nota pusiste? ¿Hubo un cambio de nota? No, si parece que acá en el acta tiene un 3 y ¿por qué aparece con un 5? Y eso tiene que estar registrado, ¿cierto? Porque puede ser un error de alguien o derechamente un fraude. Bien, vamos a ver entonces, vamos a continuar viendo acá el tema de los objetos. Tenemos estudiante, profesor y luego tenemos al apoderado. Vamos con el apoderado. El apoderado, como no es un funcionario del sistema, no podríamos necesariamente ubicarlo aquí. Así que vamos a crear una nueva tabla y luego vamos a tener apoderados. Aquí va a ocurrir, o tutores, como quieran, va a ocurrir un fenómeno interesante. Podemos guardar también el root del apoderado, el nombre, ¿ya? No necesitamos la fecha de nacimiento, pero sí probablemente su correo electrónico. Y si es que tiene teléfonos, podríamos crear una tabla de teléfono de apoderado, ¿cierto? A veces se necesita que el apoderado tenga, ¿no es cierto?, más de un teléfono. Y voy a mencionarles que esta tabla de teléfonos también podría servir, pero ahí vamos a hablar de un modelo polimórfico. Pero como probablemente ustedes no van a entender el modelo polimórfico a menos que yo lo implemente en un sistema, entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente registrar el teléfono, pero nunca le pondré teléfono 1, teléfono 2 o teléfono 3 al apoderado, porque ahí violo, ¿no es cierto?, la segunda forma normal. Es decir, no estaría cumpliendo la segunda forma normal, ya que los campos multivaluados no pueden ir en la tabla. Bueno, esto es sencillo de resolver. Una forma de resolverlo es que tengamos una tabla. Si es que vamos a registrar todos los teléfonos posibles del apoderado, simplemente ponemos algo así como apoderado teléfono, ¿ya? Una tabla especial en la que vamos a guardar todos los teléfonos posibles del apoderado, ¿cierto? El número y probablemente el tipo, si es móvil o es fijo. Si es fijo, puede ser. Ahora, alguien me puede decir, ya, pero el teléfono podría ser del trabajo, de la casa, ¿cierto? Puede ser. Nosotros podemos ir más allá. Podemos decir si es móvil o no. Podemos decir el origen del teléfono. Por ejemplo, si es un teléfono privado o personal o no. ¿Ya? En fin. Si es sí o no. Si es no, asumimos que es un teléfono que no le pertenece, que puede ser el del trabajo o no. Podemos esto complejizarlo más, podemos hacer una tabla donde podamos, ¿no es cierto?, tener alguna otra especificación. Pero como hoy día la gran mayoría de las personas tiene un teléfono, entonces vamos a anotarlo aquí. Y ahora, cuando un apoderado tiene muchos teléfonos, hay apoderados que tendrán uno solo, pero si existe la posibilidad en el modelo que un apoderado tenga más de un teléfono, entonces estamos ante una cardinalidad de muchos, de uno a muchos, ¿cierto? Entonces lo que nos corresponde es crear esa relación y establecerla de esta manera, ¿verdad? Y por supuesto que aquí hacemos una duplicación de este campo. Escribimos FK y escribimos también acá apoderado _ID. Con esto le damos mucha flexibilidad al sistema, pero al mismo tiempo le damos
mucho sustento. Y no se preocupen, el modelo relacional está capacitado para albergar muchas transacciones. ¿Qué otro dato puede tener el apoderado? Tenemos el root, el nombre, el email. No creo que necesitemos, pero sí necesitamos el parentesco, ¿ya? Puede ser madre, padre, y pueden haber otros, digamos, otras razones por las que un niño es representado por un adulto, ¿verdad? Entonces puede ser que aquí tengamos una tabla que la vamos a llamar parentescos, ¿ya? Esta tabla parentescos nos va a permitir registrar todos los parentescos posibles en un modelo dinámico. Puede aparecer alguien que es el tío, la tía, el hermano mayor, el hermano menor, ¿cierto? Etcétera. Alguien que lo represente, que represente al niño. Entonces, un apoderado puede pertenecer o tiene un nivel de parentesco con el niño, ¿cierto? Y ya vamos a ver ese tema. ¿Ya? Lo otro es que, ¿cierto? Podríamos nosotros hacerlo de otra manera, y lo vamos a hacer de otra manera, ¿ya? Lo vamos a hacer definitivamente de otra manera. Es lo siguiente, pero antes tenemos el RUN, el nombre, el email, ¿ya? Que creo que son los datos que tiene el apoderado. No se me ocurre en este minuto que otro dato, ¿ya? Sí, la dirección, ¿cierto? La dirección. Eventualmente aquí vamos a ubicar, vamos a duplicar acá la dirección, y quizá ustedes que están viendo este video puedan decir, profe, pero podría ser que la dirección del niño puede ser, sí, puede ser. Ya todo es modificable, pero por ahora lo dejamos así. Y lo otro es que esta dirección pertenece a una comuna, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a seleccionar, hacemos un clic aquí, movemos levemente el mouse y ubicamos por aquí. Luego tenemos la señal de que es, ¿no es cierto?, obligatoria, y es que una comuna contiene varios apoderados y un apoderado pertenece a una comuna. Y como ustedes ya se dan cuenta, aquí al duplicar ubicamos la clave foránea, foreign key, para establecer que hay también un acceso a comuna, comuna-id. Si se fijan, las tablas son relativamente pequeñas, salvo esta que tiene más campos, porque aquí necesitamos toda la información del estudiante. En algunos casos, cuando uno, o la mayoría, hoy, en realidad en el colegio, un estudiante se le registra si tiene alguna enfermedad, ¿cierto? Alergias, alguna enfermedad que pudiera afectar al niño en su rendimiento escolar. Por ejemplo, si pertenece al espectro autista, si tiene alguna otra enfermedad como, no sé, un tipo de trastorno, ¿cierto? No se me ocurre ahora cuál, pero hay, ¿cierto? Y entonces tendríamos que tener una tablita para registrar esos elementos, ¿ya? En el caso del espectro autista, esto no es reconocido como una enfermedad, sino como un estado, podríamos decir, como una situación del niño. Por lo tanto, porque se le trata de manera normal, no como si fuera una enfermedad. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, tiene alguna dificultad para movilidad? Bueno, eso podría registrarse aquí en alguna observación, o podríamos resolverlo de una manera más práctica, como por ejemplo, lo voy a hacer nomás como para simplificar, pero vamos a ubicar aquí observaciones del niño, ¿cierto? Y aquí se puede quizás escribir. Para mover esto, tú haces clic aquí y lo arrastras, y ahí se queda donde tú quieres, ¿ya? Observaciones del niño, ¿cierto? Cualquiera, si es alérgico a algo, si tiene alguna enfermedad, si tiene, pertenece a alguna de las situaciones que mencionamos. También no solo pueden ser quizás de su cabecita, sino también pueden ser otras situaciones como su género, ¿no es cierto? Hoy día estamos en una época en que se le reconoce al niño
las realidades y pertenencias que él quiere vivir, ¿cierto? Esas cosas pueden cambiar, pero en fin, pueden ser asociadas al niño cuando se registra. Bien, perfecto. Entonces, el apoderado, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste de diseño, y creo que este video lo vamos a tener que abordar en más de un capítulo, pero no se preocupen porque lo vamos a terminar de abordar. Ahora, piensen lo siguiente: un apoderado puede tener a su cargo varios niños, ¿cierto? ¿Sí o no? Pueden ser varios niños, pueden pertenecer, podemos tener, hay mamás o papás que tienen varios niños, y hay veces que se reparten los niños. Por ejemplo, puede decir el papá: yo me hago cargo de las reuniones de mi hijo y tú del otro. Entonces uno figura como apoderado de unos o de otros. O por ejemplo, como me ha pasado a mí, que yo soy el apoderado oficialmente de mis hijos, pero quien va a las reuniones es mi esposa o alguno de mis hijos mayores, y entonces yo no puedo ir porque estoy trabajando, ¿cierto? Pero ese es otro tema, ¿ya? Entonces, veamos, ¿cuál es la realidad? Es que un apoderado puede tener varios, ¿no es cierto?, varios hijos a su cargo, ¿ya? Y en ese caso, nosotros vamos a hacer un ajuste para que sepamos, ¿no es cierto?, quién es el apoderado, o la escuela sepa quién es el apoderado del niño, ¿no es cierto? Y en algunos casos también se ubica una segunda opción, ¿verdad? Una segunda opción. Entonces, cuando el colegio pida una segunda opción, ya, y si usted no está, ¿quién más puede? Entonces podemos crear. Explico de nuevo. Si es que el colegio da la opción de que solo un apoderado sea responsable de un niño, lo simple sería ubicar acá una clave foránea de la tabla apoderados, ¿verdad? Porque sería uno a muchos. Pero si la escuela te da la opción de que tú puedas ingresar el nombre de otra persona como apoderado sustituto o como tú quieras, por ejemplo, ocurre eso en algunas escuelas, entonces vamos a tener una cardinalidad de muchos a muchos. Y según el modelo lógico, cuando existe una cardinalidad entre dos entidades de muchos a muchos, hemos de crear una nueva relación, en este caso una nueva tabla. Y nosotros podríamos decir apoderado-estudiante. Y aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a ubicar el ID. Y entonces podríamos poner acá titular, sí o no. Si es titular, en la base de datos ubicaremos que sí. Pero si no lo es, entonces vamos a decir que no. Entonces son lo contrario, ¿cierto? Sustituto. Vamos a ubicar esto por acá. Vamos a ubicar esto por acá. Y entonces, ¿cómo ordenamos o controlamos esto? Simplemente hacemos una llavecita para acá, reemplazamos, ¿cierto?, por esto, y luego acá también, en el caso de el niño, ¿cierto? Vamos a ubicar. A veces se da la flechita para un solo lado, por eso estoy tratando de encontrarla donde se ubica. Pero y si no lo encontramos, lo hacemos aquí, solo que vamos a tener que cambiar de posición, ¿cierto? La flecha, ¿ya? Si es que se nos pone ahí rebelde el sistemita, no hay problema, porque aquí lo podemos hacer, ¿ya? Cambiamos esto, a ver, vamos a poner por ninguno, y en la posición, el comienzo de la línea, ¿cierto? Ahí está el comienzo de la línea. Esto es al revés, ¿no es cierto? Lo hacemos así, ¿ven? Y ahí dimos vuelta la relación. Y para que esto se materialice, duplicamos dos veces. Duplicar. Escribimos aquí foreign key. ¿Y qué ubicamos aquí? Por ejemplo, apoderado-id. Y luego volvemos a duplicar. Y estudiante-id. Entonces, de esta manera, ¿cierto?, vamos a poder relacionar de manera directa a los apoderados con los estudiantes.
¿verdad? Bien. Ahora, la pregunta es cómo vamos a hacer finalmente para que esto se pueda materializar. Bueno, en el proceso de matrícula, ¿verdad? En el proceso de matrícula nosotros podemos asignar el curso y un montón de elementos que todavía nos falta. Así que los dejo invitados para la segunda etapa de este ejemplo de modelamiento de base de datos, ¿ya? Y de esta manera vamos a evidenciar, ¿verdad?, todo el trabajo para que así podamos complementar este modelo. Este es un ya se está transformando en un supermodelo, pero es lo necesario para la escuela, ¿verdad? Así que ve esta serie completa en el canal aquí en YouTube o también en profesorgaldames.cl. En el próximo video complementaremos la lista de objetos, actores y conceptos que hemos enumerado en la primera parte para luego escribir cada una de las tablas. Así que te dejo cordialmente invitado e invitada para que te sumes a este curso llamado Modelamiento de Base de Datos. Que estés súper bien. Nos vemos. Chao, chao.